Bueno, pues estamos una vez más con su programa La Luz del Mundo Hoy. Un programa con sentido fraterno, pero que viene aclarando los pensamientos de las personas para que hagamos lo que a Dios le agrada. Hoy, desde el siglo IV, los hombres han festejado el instrumento que utilizaron para matar a nuestro Señor Jesucristo. Suena extraño, suena paradójico que nuestro Salvador sufrió tanto en ese instrumento, con esos clavos y expuesto al vituperio y a la muerte más horrenda que puede haber de un impío cuando él era justo. Y lo mataron. Y algunos dicen que no fue. Sí, estoy en el sótano, en las cerquitas de la biblioteca, en la hermosa provincia. Arriba se oye la oración de 9. Mis hermanos que conocen pues saben en dónde estoy. Y pues en este lugar estoy haciendo el programa del día de hoy para Radio Juventud, que más tardecito lo pondrán por ahí en su canal de FM en Somotillo, Nicaragua y los alrededores. Un saludo a todos ustedes. Hoy es el día de los albañiles. Muchos no saben por qué. ¿Por qué se convirtió la cruz en el día de los albañiles? Lo ven ahorita como algo muy festivo. Están comiendo sus tacos, están comiendo sus tortas, están tomando sus licores, muy contentos, festejando desde el arquitecto hasta el peón, el día de la Santa Cruz. Está algo por verse, porque nosotros tenemos inteligencia y tenemos la palabra de Dios. En Deuteronomios 21, los últimos versos, nos declara y nos dice que era maldito todo el que era colgado en un madero, maldito. Fíjate qué cosas. Y que si dejabas el cuerpo del que había sido colgado en el madero, y no quiere decir que era un palo, sino que era de madera y que era profecía, pero que el que quedaba allí en la noche hacía maldita la tierra en donde estaba. Fíjate qué palabras tan fuertes. Pero ¿cómo va a ser posible que Cristo llegase a estar en un lugar de maldición? Pues Gálatas 3 nos explica que Él llevó nuestra maldición. Y como está escrito, maldito el que es colgado en un madero, o sea, en la cruz. Jesucristo tomó nuestra maldición y no se quedó con ella, no creas eso. La enclavó en la cruz, dice Gálatas 12. Gálatas, en donde nos habla en el capítulo 2, del verso 12 en adelante, que Él clavó todo lo que nos era contrario, los pecados, la maldición, y todo eso lo clavó en la cruz. Así es que Santa Cruz, en la idea, pero vamos a ver por qué vino a ser la Santa Cruz el día de los albañiles.
Tú ves en las construcciones una cruz y dices, es que es por el día de los albañiles. Y no es así. El día de hoy, en los minutos que nos toca en este programa, vamos a explicar la razón, el motivo que tengan esa cruz de adorno ahí en la armazón de la construcción o en el esqueleto metálico de aquel edificio. Y allá está la cruz. Por ejemplo, allá en India tienen a un hombre colgado del pescuezo. Y ahí lo tienen en todas las construcciones. Bueno, ¿y por qué tienen a un personaje hecho de muñeco de tela colgado? En la superstición que ellos tienen es que cuando alguien ve una construcción nueva y la envidia, ese mono va a recibir esas envidias y al terminar la construcción ya lo tiran, lo queman y ahí se quedan las envidias. De otra manera, pues su casa estaría llena de envidias porque según ellos la están haciendo más bonita que la del de enfrente. Son supersticiones. Bueno, pero acá, ¿por qué tienen cruces en las construcciones? Edificios altos y tú ves una cruz, casas y tú ves una cruz. ¿Cuál es la razón, además de superstición? Es que casi en todas las construcciones grandes ha habido algún muerto. Por falta de protección, por falta de cuidado, suceden accidentes y pues fallecen algunos de los trabajadores de la construcción. Se resbalan, se caen, les cae encima algún material y de una forma y de otra. Entonces iban poniendo cruces por los muertos y pues no faltó alguien inteligente que dijo, pues vamos a dedicarlo a la Santa Cruz. No simbolizaba santa, simboliza muerte. Como si dijéramos Santa Carretera, que está de Aguascalientes a San Luis Potosí, que es la carretera de la muerte. ¿Y en qué se sabe que es la carretera de la muerte? Pues es la carretera más peligrosa casi de todo México. Tú vas por esa carretera y al lado izquierdo y al lado derecho ves grupos de cruces de 5, de 13, de 6, de 2, de 3, que son los accidentes que han sucedido en esos tramos de carretera. La cruz anuncia muerte. Cuando tú ya ves muchas cruces, pues tú sabes que es un cementerio en donde hay muerte. Para quienes dicen que Cristo no fue crucificado, claro que lo fue, y por eso queda como símbolo de muerte de parte de Dios ese artefacto. Hoy vamos a platicar del día 3 de mayo, el día de la adoración a la Santa Cruz. Como dice el Catecismo, bendita cruz que sostuviste los brazos de nuestro Salvador. Sostuviste como si lo hubiera cargado con mucho cariño, con mucho amor, con un clavo, que ahora ya no quieren que sea en las manos, como él mismo dijo, horadasteis mis manos, sino ahora quieren que sea en las muñecas, para decir horadasteis mis muñecas. Y entre eso va incluido el testigo de Jehová, que aunque quiere hacer un cambio en un palo, que según él le llama madero de tormento, de una palabra simple y sencilla, que es estauro, que quiere decir cruz. Y si no, pregúntale a los griegos.
qué es para ellos la palabra estauro. Pero pues los eruditos testigos de Jehová saben más que los mismos griegos y ellos le dan su interpretación. Pues maldito el palo de tormento en donde, según tú, murió Cristo con un clavo en la muñeca, cuando la Biblia nos habla los clavos en sus manos. Pero bueno, ¿cuándo inicia esta impía costumbre? No es piadosa. Nadie festejaría a el arma que mató a un familiar tuyo, a un hijo tuyo, a un niño, a tu padre. Nadie tomaría el cuchillo, la pistola, la horca, nadie, y la pondría en la sala, colgada. Bendito cuchillo que mataste a mi hermano, o a mi padre, o a mi tío, a mi ser querido, para que me acuerden, o sea, que se me vaya a olvidar que lo mataron. Yo veo que lo que hacen es poner un recuerdo en vida, no de ese artefacto que lo mató, la defensa del carro, que lo atropelló. Vas y la consigues en el yonque, te la traes y la pones ahí colgada. Bendita defensa, todavía manchada con sangre, que mataste a mi familiar. Pues el 3 de mayo es el día de la incapacidad a pensar, queriendo adorar a un instrumento que es maldito, porque allí fue muerto un justo. La cruz en sí, en Deuteronomios 21, los 2 últimos versículos, nos dice que maldito es el que es colgado en un madero. Sabemos la forma que tenía ese madero. Y es maldito. Y luego ordenaba que el mismo día se quitara de la cruz, porque si no haría maldita la tierra donde está. O sea, donde tú veas una cruz con un ser que ni siquiera es Jesucristo, pero dicen que es Jesucristo, tú bien sabes que es maldito el lugar donde está. Léelo, léelo. Deuteronomios 21, los 2 últimos versos. Maldito el lugar donde está. Bueno, pues yo ya no lo tengo, yo ya soy evangélico y lo tenemos nada más la pura cruz sin Cristo, vacía, pues ahí quedó clavado. Colosenses 2:12 en adelante, ahí quedó clavado. Todo lo contrario y la maldición queda clavado allí. Dios lo bendiga, hermano Sammy. Amén. Ortodoxia, de aquel lado, en medio hasta el fondo. Amén. Nuestro hermano Samuel Gray viene llegando, que Dios lo bendiga. Estoy, como les digo, en el lugar grande que está aquí, el salón de ministros, está aquí la biblioteca antigua, porque ahora ya hay una muy grande en el centro recreativo Samuel Joaquín Flores. Aquí está el salón de niños. Es un lugar muy amplio, increíble, que tiene toda la medida del templo de arriba, en salones para usos múltiples. Acá está el salón que hice ayer, la plática, que se llama la sala de proyecciones. Y está su hermano aquí hablando con ustedes, porque es un poquito más calmado el sonido que estar ahorita ya junto a la calle.
están hermanos ya bajando a estos lugares, aunque faltan 20 para las 10, y está la oración de 9 aquí arriba en el templo. Entonces, la escritura en Deuteronomios 21, los últimos 2 versículos, nos dice que era maldito el que era clavado en ese madero, y que en Gálatas el apóstol Pablo lo aplica para la cruz donde fue sacrificado Cristo. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, porque todo el que no cumplía la ley era maldito, y Cristo nos redimió haciéndose él maldición al ser clavado en un madero. Pero ustedes saben que los discípulos fueron y pidieron el cuerpo de Cristo porque no debería de quedar puesto en esa cruz al atardecer. Y se les permitió. Y José de Arimatea, con otros discípulos, fue y lo descolgó y lo llevaron a una tumba nueva de piedra, una cueva que estaba cerca del Gólgota, y ahí lo depositaron y pusieron una piedra, porque dijo que iba a resucitar. Entonces cubran la puerta y pusieron guardias para que quedara el testimonio que se había resucitado, porque ellos estaban para impedir que lo robaran. Y como quiera, mi Señor Jesucristo resucitó y salió, algo que ellos no pueden entender cómo sucedió. Pero ¿y la cruz? Pues allá quedó, en el Gólgota, junto con las de los ladrones, que eran iguales. Quieren decir que la del Señor era más adornada. Eran iguales, los malhechores y él en medio. Ahí está. 300 años después podían encontrarla, decir, ahora sí la llevo. ¿Por qué tuvieron que irla a buscar? Porque los cristianos verdaderos del primer siglo, y me refiero primer siglo, no del año 100 al 200, del año 0 al 100, porque ellos no conocían el 0. Entonces, ese primer siglo, que es cuando nace Cristo, muere Cristo, no cuidaron esa arma asesina, no la tuvieron como símbolo de adoración, ni de abrazarse, ni esperar de allí alguna bendición, sino como un símbolo de muerte y de maldición. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces tuvo que una mujer, coincidencialmente en el siglo IV, coincidencialmente la madre de Constantino, el emperador, ir a buscarla. Y va y la busca porque a nadie le había interesado cuidarla o tomarla como un objeto de reliquia. Entonces, 300 años después, ella va, la busca, y en el mismo relato dice que no quedó segura que esa era. Ella misma no estuvo segura que era la cruz que Cristo bendijo, según ellos, no, maldijo. En el libro de sabidurías, que está única y exclusivamente en la versión apócrifa de la católica, o deuterocanónica, como ellos dicen, la versión que ellos en el siglo IV hacen, y que dicen, ustedes usan la Biblia que hizo Dámaso I. No es cierto. No es cierto. Nosotros usamos la Biblia que los judíos usan. Y en el Nuevo Testamento, pues tenemos los libros que los apóstoles guardaron. No tenemos nosotros la versión modificada del Antiguo Testamento de Dámaso I. Unos libros, 7,
y pedazos de Daniel y de otros lugares, que ellos los usan a su antojo, cuando no estaban escritos en hebreo, estaban escritos en griego. Y en el Antiguo Testamento nada estaba escrito ni en egipcio, como dicen los mormones, ni en griego, porque ellos eran muy celosos en decir, hasta dicen el día de hoy, que Dios hablaba en hebreo, que ese era su lenguaje. Está raro, ¿verdad? Porque mi Dios habla todos los lenguajes. Mi Dios habla todos los idiomas y los entiende aun cuando todavía no abres la boca. Él ya conoce hasta tus pensamientos. Pero bueno, imposible que un hebreo que para poder hacer su bat mitzvah tiene que hacerlo en hebreo, un israelita no puede hacerlo en otro idioma, que unos libros santos y sagrados los encuentran en griego. Y autores, muchos desconocidos, otros se llamaba Jesús, y ahí están esos libros. Bueno, si ellos quieren, a mí me gustan, son muy bonitos, pues en esos libros está uno llamado Sabidurías. Y en el capítulo 14 nos dice, maldito el leño que es usado para la injusticia. Maldito el que lo hace y maldito el que lo venera. Pues ese leño, esa madera, esa cruz era maldita. No es un leño o una madera que fue usada para hacer una banca en el templo, que sería un buen uso y sería bendita, o para hacer un atril donde se va a poner la Biblia y sería bendita, sino fue el instrumento que se usó para matar a nuestro amado y bendito Salvador. Piensa qué justicia, pues. Pero es que Cristo con eso perdonó nuestros pecados. Sí, Cristo, no la cruz. Vuelvo a decirte, en el catecismo católico, ponle en la concordancia cruz y te va a decir, bendita cruz que sostuviste los brazos de nuestro Salvador en la cruz. Ahí la sostuvo la cruz, con unos clavos en las manos que ahora tanto la católica como los testigos de Jehová creen que no había suficiente fuerza en las manos para sostener a un crucificado y que entonces mejor lo ponen en las muñecas. Pero no dice la Biblia, horadaste mis muñecas. No dice la Biblia, me perforaste mis muñecas, sino dice, horadaste mis manos y mis pies. Y cuando Tomás, en su incredulidad, dijo, si yo no veo la huella de los clavos, plural, en las manos, plural. O sea, cuando están juntas sería un solo clavo. Y así lo tenían los testigos de Jehová en sus imágenes que hacen de lo que no han visto. Pues ahora ya las ponen las dos manos atravesadas y con un clavo en las muñecas, que según que porque acá quebraría algún hueso, cuando aquí es donde sí puede penetrar un clavo y acá son puros huesitos chiquitos que ahí sí quebraría algo. Y ya dicen que la mano incluye la muñeca y empiezan a dar ellos sus versiones. Versiones torcidas, de mentes torcidas, porque el Señor Jesucristo enseñó, mirad mis manos y mis pies, que un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven. Desde profecías hasta el tiempo en que Cristo resucita,
todo indica que fue clavado en una cruz y que sus manos fueron horadadas con clavos y su costado con una lanza. Entonces, el día de hoy el mundo festeja el día de la adoración de la Santa Cruz. O sea, en la Iglesia Católica adoran los clavos que hay, no 2 y 1 en los pies, no, o no adoran los 2 y los 2 de los pies, no adoran 4. Hay en infinidad de iglesias clavos, hay astillas, hay tantas cosas. Oye, ¿y si después de 300 años encontraron la cruz de Helena, crees que si vas a Roma la vas a encontrar? ¿La conservaron ahí la tienen? Bueno, es que una cruz con los años se desbarata. ¿Les crees? Cuentos y cuentos y más cuentos. Y ahorita no estoy hablando de la católica. Todas las iglesias que salieron de la Iglesia Católica, incluyendo la Asamblea Apostólica, su símbolo es la cruz. La Iglesia Apostólica de Cristo Jesús, su símbolo es la cruz. Todas tienen la cruz. Y no como que murió Cristo, no, pues eso yo también digo que murió en una cruz, sino que la tienen en un lugar como el sello de la iglesia, como en el frente de la iglesia, como en la torre de la iglesia, como en la frente los miércoles de ceniza, como en la firma de todos los sacerdotes católicos llevan la cruz, incluyendo José María Chema, de la Iglesia del Buen Pastor, que su firma tenía una cruz. Como prueba, nada que ver con la gloriosa Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Nada que ver. Pues estos datos les pueden servir. El día de hoy quise platicar, estaba viendo en las noticias cómo están celebrando los albañiles y vuelvo a decirte, ¿por qué quedó como el instrumento de adorno en las construcciones, en los edificios que se están construyendo? Ahí tienen arriba una cruz. ¿Es un adorno? No, es un recuerdo de cuántos albañiles han muerto en esas construcciones y quedaba una cruz, porque es la señal que ponían: aquí ya se murió uno, colgaban la cruz. Pues vamos a hacerlo. La cruz, la patrona de los muertos albañiles. Y le vamos a hacer su fiesta. Y como tenemos la memoria muy chica, pues vamos a festejar como se festeja en un velorio, con tequila, con tacos, con fiesta. La fiesta de los albañiles. Y pues para condescender también los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, los que ponen las ventanas, todos penetran a ese círculo de idolatría. Llega a decir la Biblia católica en Sabidurías 14, el libro de Sabiduría 14, dice que Dios va a castigar al que la hace y al objeto también, que el objeto también es digno de castigo. Eso dice. ¿Tú qué crees en la versión apócrifa? La deuterocanónica, que a mí me gusta, y ahí dice la insensatez de hacer imágenes, ídolos, o tomar objetos de madera para adorar.
Saludos con mucho aprecio. Dios le pague, Dios los guarde. Entonces estamos nosotros el día de hoy platicando desde la parte baja del templo, o sea, el sótano, en donde están los salones de reunión de niños, hay salones de proyección, hay salones de ministros que ya no cabemos en todos los ministros aquí abajo, es imposible. Somos muchísimos, somos miles. Y con mucha alegría, con mucho gozo, les estoy saludando desde la hermosa provincia de Guadalajara y recordándole al adventista que me dijo que se iba a poner en contacto conmigo tan pronto yo llegara. Y yo le dije que para el día 1 de mayo ya estaba aquí, ya estamos a día 3. Y estoy esperando, porque en realidad sí me gustaría platicar con él, pues sería una primicia. Me dicen, bueno, ¿y por qué ha platicado con católicos, con testigos de Jehová, con mormones, y no tiene ninguna plática con un sabático? Bueno, pues muy sencillo, porque ellos no se han prestado para hacer esas pláticas. Es la hermosa provincia, dicen, el lugar más hermoso de toda la tierra. Se respira la paz, se respira el amor, se respira vida, vida eterna. Entonces, estamos analizando qué simboliza la cruz. Desde la muerte de Cristo quedó maldita y no podía quedar el cuerpo de Cristo si allí habían clavado la maldición y nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Él baja limpio y puro, como siempre lo ha sido, y es llevado a una tumba nueva donde está allí, y al tercer día resucita. El Señor Dios poderoso lo levanta de los muertos y lo sienta a su diestra con poder y gloria. Esa es la historia verdadera. Y la cruz, nadie la recogió. No dice, y los discípulos en la noche fueron a recoger la cruz y la trajeron a donde ellos se reunían por miedo a los judíos, con la puerta cerrada, y ahí tenían la cruz bañada en sangre, y ellos al besarla, como estaba fresca la sangre, se les mojaba la boca de sangre y estaban tan felices. No, qué dolor. No querían recordar ese momento. Pasaron 40 días en las que no necesitaron cruz porque se les aparecía Cristo en donde se reunían y hablaba con ellos y les daba indicaciones todavía, mandatos a ellos, hasta el día en que se despide de ellos y les digo, ahora sí, ya me voy yo, vayan a buscar a la cruz. No, dijo, voy a derramar del Espíritu Santo sobre ustedes conforme a la promesa que mi Padre hizo. Y que cuando los apóstoles se ponen de pie y empieza a hablar el apóstol Pedro con los 11 y dice, esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a mencionarles de Jesucristo, que su carne no vio corrupción, no como David, que David dice, tenemos su tumba entre nosotros, y vio corrupción su cuerpo. Pero Cristo era el primero de la resurrección y el primero de la transfiguración. Se transfiguró. Nada de polvo entra al cielo, nada de hueso ni de carne. Entró con un cuerpo que Dios le tenía preparado de gloria, de luz. ¿Cómo lo vio el apóstol Pablo? Un Cristo poderoso, con una luz tan fuerte que lo dejó ciego por días, con unas escamas en los ojos. No podía ver,
por aquella luz tan brillante, dice que era más fuerte que la luz del sol, sin cruz. Pero bueno, pero si el símbolo del cristiano es la cruz, el símbolo del católico, no del cristiano. Los cristianos nunca hemos tenido el símbolo diabólico de la cruz para que nos proteja. No, y decían que con la cruz echaba fuera a los demonios. Y ahora hasta los que hacen las películas de cine se burlan. En los lugares de los cementerios donde hay cruces, donde más dicen que se aparecen los demonios, los muertos, los malos espíritus. En las iglesias católicas, como ellos aman el dinero, han rentado las iglesias católicas para que hagan películas de demonios adentro. ¿Tú lo has visto? Hasta partes en el Vaticano. Hay cosas que hacen en salones parecidos, pero no. Hay cosas que están hechas dentro de iglesias que le pagan al sacerdote para que les permita hacer allí su película de demonios. Y ustedes han visto que casi todas las películas de demonios tienen partes dentro de una iglesia católica. Todo por el amor al dinero. San Francisco, Dios los bendiga. Alessandro Moreno, Dios los guarde. Bueno, entonces el día de hoy, 3 de mayo, que la Iglesia Católica y sus afiliadas celebran la cruz y que las iglesias evangélicas sin el ídolo tienen la cruz, que es en sí misma un ídolo hecho por manos de hombres y que la ponen en un lugar alto, adornan sus Biblias con eso, adornan sus techos con eso, sus torres las adornan con esos, sus cementerios los adornan con eso, y por todos lados ponen sus cruces para que la gente la adore, la respete, la honre, se la cuelgue en el cuello, la venere, le haga templos a la Santa Cruz. Bueno, te digo que estando en India, los pastores usan mucho las motos y en el protector que hay para los mosquitos en el frente, un plástico que tienen, le ponen una cruz con un manto rojo y en sus templos. Y les decía yo, ¿qué significa esa cruz con un manto rojo? Dice que Cristo está aquí. Les digo, pues yo la veo vacía. Yo creo que se fue y ni cuenta se dieron de que aquí no está. Se quedaron con el instrumento diabólico. Y fíjate cómo digo, diabólico. Porque el diablo es el que produce muerte. Cristo produce vida. No es la cruz la que da vida. Catecismo católico, bendita cruz. No es bendita, es maldita. Pero ahí estuvo Cristo, sí, y cargó nuestros pecados y nuestra maldición y los clavó en la cruz. Colosenses 2, del 12 al 14. Tú lo puedes leer por ti mismo. En Gálatas 3, verso 13, nos dice que Cristo nos liberó de la maldición de la cruz, haciéndose maldición en un madero. ¿Es el cordón umbilical? Dice uno, sí. Dice, son nuestras hijas. Sí, de ahí salieron. Quisieran nombrarnos, pero todo lo que hablamos no tiene relación con el catolicismo. Todo lo que hablamos, ya vimos que aún los testigos de Jehová salen completamente de acuerdo con el catecismo católico de los cielos nuevos y la tierra nueva, que realmente son renovados, no son nuevos. Nosotros esperamos cielos nuevos en donde habita Cristo.
donde habita Dios. Pero son viejos. No es cierto, no son viejos. Son siempre nuevos. No hay manera de que sean viejos. Y están preparados desde antes de la fundación del mundo. Moradas que ya están listas para que nosotros podamos entrar allá. Tiene razón este viejillo. Mira, un seguidor del Padre Thor. Tiene razón ese viejillo. No sean, y dice una palabrota, lo que hablamos ayer, míralo, ahí está para que lo veas. No le falten al respeto. Algún día tú también estarás pelón y viejillo. Échale ganas, Carlitos. ¿Cómo ven? Ahí está uno de esos que por sus palabras será condenado. Ahí está. Somos un laboratorio en donde al hablar se dan a conocer, no solo en la burla hacia mi persona, sino la palabrota de chivo viejo que tiene. Pues que Dios lo bendiga, y se alcance a arrepentir, pero pues, si no, Él se lo está buscando. Yo adrede lo estoy dejando un ratito, lo voy a quitar, pero lo estoy dejando para que todos sean testigos de que un cristiano verdadero no hablaría así. Un católico, de hueso colorado, así los enseñan a hablar sus sacerdotes. Tal es el sacerdote, tal es la grey. Y nosotros, tal es nuestro Padre Celestial, así somos nosotros. Si se va a hablar de santidad, no es la que tienen ellos. José, Joel, se les da naturalmente, sí se les sale ya, de una forma que no batallan, porque el corazón lo tienen lleno. Perdón, Carlitos. No, a mí que me pides perdón, tu problema no es conmigo. Tu lengua tiene problema con Dios. Un verdadero cristiano tiene amor en su corazón. Pues sí, pero él me está defendiendo. Él les dijo esa palabrota a sus compañeros católicos. Ellos mismos lo comprueban al mundo entero. ¿Cómo me da alegría que por más que les explico para que se arrepientan de sus palabras, las siguen haciendo porque abundan en su corazón? Es parte de ellos. Lo tienen hasta los huesos. Bueno, quiera Dios que la palabra verdadera del Evangelio hallara una grieta, dice el canto que tenemos, en aquel granito del corazón humano, y brota una verdad después de que se arrepienten. Sí, Lucía, pero es necesario que haya un entendimiento en ustedes que comprenda que lo que se está hablando en este programa es verdad. Entonces, hoy día 3 de mayo, que celebran la adoración a la cruz, que 300 años después, coincidencialmente en el siglo IV, que inicia la Iglesia Católica, una mujer llamada Elena, que por haber ido a buscar la cruz la hicieron santa, y por ser madre de Constantino, porque ahí hay cierto nepotismo en lo que se hace, la hicieron santa, Santa Elena de la Cruz. Y te digo, yo he ido a Roma. Si tú vas a Roma, encontrarás ahí esa famosa cruz. Por ahí tiene que estar conservada, ¿no? No. ¿Cómo crees que 300 años después y tirada en el monte no se iba a conservar? Pues fue un milagro. Pues queremos ver el milagro que todavía está ahí. No, si de la primera que pusieron dijeron, pues no estamos seguros,
Fue y encontró una de tantas cruces y la trajo y la puso. Así es que, amén, hermano Santiago. Entonces estamos nosotros viendo estas cosas. Y ver, en San Juan de los Lagos preguntan las personas al sacerdote, ¿por qué está mal decir groserías? Si él también las dice. Es muy común que los sacerdotes hablen palabras obscenas, porque su origen es español. No son españoles, y algunos de ellos, pero los primeros que los enseñaron son los españoles. Y madre mía, hombre, los españoles son de una lengua que, para qué te cuento, tremenda. Hablan cosas impropias todo el tiempo, muy, muy impropias, y no se pueden reconocer porque están acostumbrados. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? ¿Cómo podrán salir buenas palabras siendo malos? Jamás. Siempre tendrán que salir de la abundancia del corazón sus malas palabras. Y vuelvo a decirte, hubo época en donde no se podía en la televisión abierta hablar esas malas palabras, tenían que estarlas bloqueando. Ya no. Ya hablan lo que quieren, el mundo va decayendo en su moral. Perversa generación. Una generación adulterina, perversa, en tinieblas, que habla y dice cosas que son completamente contrarias a la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es puro, es limpio. ¿Quieres nunca ofender? Usa las palabras que dice la Biblia, que habló Cristo, y siempre tu lenguaje, en cualquier nación en la que vayas, no tendrás problema. Uno viaja y llega a Centroamérica, donde algunas palabras de México son ofensivas allá, pero mientras tú hables las palabras que están en la Biblia, que es un vocabulario amplísimo, nunca tendrás problema, porque esas palabras son santas, esas palabras son hermosas. Muy bien. De esa cruz que la mamá de Constantino se vendían astillas, sí, no puede quedar porque le hicieron pedacitos vendiéndola, vendiendo clavos, no era verdadera. Pero es más, dicen que la misma Helena, parte mandó para su tierra, parte mandó para otro lado, y le hicieron pedazos, como al cuerpo de Pedro, que es mentira, que está en Roma, pero lo hicieron pedazos, que la cabeza en una iglesia, que el cuerpo en otra, y que un huesito en otra, lo que es comercio. Porque a mí no me salgan que yo soy comerciante cuando no pueden mostrar que yo les he pedido ni un solo centavito, ni siquiera partido por la mitad. En cambio, la venta de reliquias, la venta de escapularios con un recuerdo de algún santo, las alcancías de los santos, las ventas de indulgencias, las ventas para entrar allá al Vaticano, todo es dinero, ampliamente conocido por todos, todo es dinero, no sin contar las limosnas que pasan y le pican las costillas con una cazuelita para que no vaya a ser que no dé, los engaños. Este folleto no es gratuito, ahí está la caja donde tiene que echar, este vale tanto, el otro vale tanto y el otro vale tanto. Aquí no crea que son gratis las cosas, porque aquí no hay el Evangelio. Al cabo, todos lo han visto, no se enojen conmigo, todos lo han observado, alguna vez han entrado y desde la entrada lo primero que hay es cobro. En Venecia las iglesias
tienen taquilla en la entrada. De veras. Pero es que son museo católico, sí. Es dinero que entra a la católica, no al gobierno. Y así como eso, encontramos conciertos en los evangélicos que cobran la entrada, encontramos temas que hablan con costo, hasta en el internet cobran, las entradas las cobran, todo por el amor al dinero. Roberto, la paz del Señor desde Canby, Oregon. Dios los bendiga allá al norte de los Estados Unidos. Pues estamos el día de hoy en hermosa provincia. Ya se respira fiesta y alegría. María, saludos a Puebla. En todas partes en donde se escucha este programa, desde Argentina hasta Alaska y desde Hawái hasta las partes lejanas de Europa y de Israel, que Dios los bendiga. ¿Que a algunos les va a molestar esto? Sí, sí les va a molestar. Y nosotros, pues, sí, los $100,000 que robaron en Chicago de la ofrenda. Ahí saquen el cálculo, no es la primera vez. Cantidades enormes. Piensen, $100,000 que tenían allí, de que todavía no lo metían al banco o todavía no lo escondían en el sótano. Cantidades enormes. Te decía yo el otro día, nada más calcúlale. Hay un hombre muy curioso, con su gorrita, con su barbita, de Dallas, que se pone a explicar, como hacía un asesor del presidente, que decía, lo que él quiso decir fue esto, porque ya le había regado el presidente. Y él dice, no se cobra, no se cobra. Nosotros juntamos dinero para dárselo, pero no se cobra. Vamos a poner que en este viaje, que ahorita en mayo es en Dallas, le vamos a dar, por ejemplo, $5,000. Eso es una sola iglesia. Y normalmente tiene unas 3 en la semana. Échale sumas. $15,000 en una semana. Pero no ama el dinero. Anda estrenando su gorrita, muy contento, no se la quita ni para leer la Biblia. El otro día se la quitó para orar, y qué raro, porque el Papa se la pone para orar. Pues bueno, él no se la quita la gorrita. Y está hablando con los pastores y todo, y no se quita la gorrita. No me juzgues, piensa lo que te estoy diciendo. Qué bárbaros. ¿Qué te puedo decir? Que así no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es amor. Este es amor. Es paz. Esta es paz. Es fraternidad. Porque aquí muchos nos hemos hecho hermanos en Cristo Jesús. Estábamos divididos, estábamos separados y no regresamos a ningún lugar, que dicen, no, ¿cómo vamos a regresar? A revolcarnos en el lodo, ¿cómo? Jamás. No, nosotros estamos bendiciendo a nuestro Dios por prima volta, por primera vez. Iniciamos nuestro servicio a Dios en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y vinimos a quedarnos. Que a otros no les guste, pues allá quédense. Que a otros el hablar sin maldiciones no les satisface, pues allá sigan. Un juicio irá a haber, pero al fin de los tiempos puede ser que el Señor te dé 100 años de vida, aprovéchalos. Mateo, la paz del Señor. Marta, la luz y amor y felicidad, porque hay un apóstol de Dios. Así es.
nosotros proclamamos que Dios no tiene un pueblo sin poner quien lo cuide y lo guíe, puesto por Él mismo. Y nosotros creemos que en la tierra hay pueblo de Dios. Por consiguiente, hay quien lo dirija de Dios. Cuando una persona católica te ataca y te dice, no puede haber alguien puesto por Dios en esta época porque ya no hay, está hablando en contra de Francisco I, porque está dando a entender claramente que él no es de Dios. Es un obispo, cardenal, puesto por los otros cardenales, y que de ahí no puede pasar. En el catecismo católico que fue escrito o revisado por Juan Pablo II, dice obispo de Roma. Para ellos eso es sucesor, pero es obispo de Roma. ¿Y cómo llegó a ese puesto? Por la elección de otros hombres llamados cardenales. ¿Y cómo quedaron los cardenales? Porque el obispo de Roma los puso. Un círculo, decimos, vicioso, porque va y viene y viene y va, y ahí se queda. Vamos a poner que los diputados o los senadores ponen al presidente y el presidente pone a los senadores. Pues ahí se quedó. Yo te elijo a ti, tú me eliges a mí, y ahí quedamos bien. Tendría que haber una autoridad superior al presidente para instalarlo, para que entonces, pues digas, este hombre es puesto por Dios. Pero nosotros sabemos en las elecciones que hombres ponen a otro hombre y ese hombre mañana o pasado les va a dar puestos donde ellos estarán. Entonces es un concubernio donde yo te ayudo, tú me ayudas, nosotros nos ayudamos, vosotros os ayudáis, y ahí queda la cosa. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de la diferencia, que nadie iba a votar por el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que nadie iba a votar por Pedro, ignorante y sin letras, que nadie iba a votar por Jeremías, que nadie iba a votar por Moisés a sus 80 años de edad. No, pero hay un Dios en el cielo que Él escoge a quien Él quiere. Por eso Cristo dice en Juan 17:6, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Le dice a su Padre, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora conocen que todo lo que tengo proviene de ti. El mundo los ha aborrecido porque me ha aborrecido a mí. Pero no oro solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay varón de Dios, hay palabra de Dios, hay autoridad de Dios, hay salvación, hay unidad, porque a eso vienen los hombres de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Este es su hermano Carlos Montemayor, despidiéndose de ustedes, Art, Marta, todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y ojalá esta plática de 3 de mayo quede para ustedes en un conocimiento para no dejarnos engañar por el instrumento de maldad.